En este mundo actual, abarrotado por el ruido, el cual podemos apreciar simplemente saliendo a nuestras calles, específicamente en las ciudades, donde se escucha el murmullo de la gente, las puertas de las tiendas cerrarse y abrirse, cantantes callejeros, el sonido de los sistemas de iluminación, también los trabajadores llevando sus mercancías. Por otra parte, el pitido de los coches. No solo en las vías urbanas es donde se ha podido apreciar este fenómeno. Los espacios y recursos de comunicación entre nosotros se han convertido ruidosos. Al final, en este siglo XXI, el ser humano ha conseguido miles de progresos en el mundo. Es cierto que todavía los coches aún no vuelan, aunque estemos cerca. Pero aparte de toda la evolución que ha tenido la sociedad, también ha habido otras cosas que se han perdido. Y una de esas es el silencio. En primer lugar, el silencio es una de las cosas más preciadas que existen para mí. En ese instante puedo verme a mí y también puedo ser capaz de escuchar mis ideas y pensamientos de manera más clara. Es un momento en el que se podría decir que se tranquilizan las aguas y puedes ver tu reflejo, además de entender y reflexionar sobre tu entorno. Ahora, he de cuestionar si realmente el silencio existe. Algo que tanto valoro quizás ni siquiera exista. ¿O acaso no es más que una ilusión? Según tengo entendido, la física afirma que la materia es un 99% energía, y si ésta está en un movimiento constante, es decir, está vibrando, sí o sí ha de emitir un mínimo sonido. Por consiguiente, al ser nosotros materia, siempre estamos emitiendo sonido, aunque quizás no podamos oírlo o percibirlo. Entonces, en principio, descartamos o rechazamos la existencia del sonido en un planeta de materia. Además, podemos vivir el fenómeno del silencio todos los días. Por ejemplo, cuando estamos tranquilos, supuestamente en silencio, y de repente nuestra mascota se dirige hacia la puerta, al pasar un par de minutos, alguien toca el timbre. Lo que ha ocurrido en este caso es que el sonido que emite esta persona que viene no lo hemos podido escuchar, pero la mascota sí. Por lo tanto, hay ruido, aunque no somos capaces de oírlo. Por otra parte, si expresamos que todo lo que es materia produce sonido, podemos darnos cuenta de que nuestros propios oídos están hechos de materia. Entonces, ¿escuchamos el sonido con algo hecho con sonido? Además, cuando nuestros aparatos de escucha no tienen la capacidad de percibir el sonido que nos rodea, lo que a menudo escuchamos es una especie de pitido. ¿Puede ser que ese pitido sea el sonido interior de nuestros propios oídos? Entonces, los sordos que no escuchan o que lo que escuchan es el silencio, pero si oyen el silencio es un sonido. Entonces, los sordos oyen un sonido que se relaciona con el silencio o realmente pueden percibir el silencio. ¿Y cómo es posible que puedan pensar con una voz interior si nunca han escuchado un sonido? Es posible que piensen con imágenes, pero si esas imágenes son un paisaje que han visto en la calle o en algún lugar y todo lo que está compuesto por materia emite sonido, ¿están imaginando sonidos? Por lo tanto, quizás podamos ver el sonido. O quizás como el sonido se une entre sí para darle una estructura y por tanto vemos la materia, ¿no? Quizás podríamos afirmar incluso que el sonido y la energía son sinónimos. Pero ¿hasta qué punto? Dejemos a un lado esta hipótesis y reflexionemos si realmente el silencio puede influir a nuestros sentimientos o emociones. Porque si el sonido y las vibraciones están relacionadas, simplemente es un cambio de vibración.
Y si nuestro cuerpo está formado mayoritariamente por energía, nos va a afectar. Por eso quizás nos tranquilizamos cuando estamos en silencio, porque nuestra energía entra en resonancia, como por ejemplo cuando resuenan dos diapasones de la misma vibración, porque cuando tocas uno y crea una vibración, entonces el otro lo reconoce y empieza a vibrar en resonancia. También podemos apreciar que hay otras clases de silencios que nos hacen sentir, por ejemplo, incómodos, que nos crean interés, suspense, o muchas veces cuando ni siquiera necesitas hablar para entenderte con otra persona. Es curioso cuántas reacciones diferentes puede producir lo mismo. También podríamos decir que es una herramienta, la cual se usa sobre todo en la música para crear contrastes y así poder mejorar la armonía. Asimismo, en una conferencia se pueden escuchar diversos silencios, los cuales ayudan a que se entienda mejor y que sea más agradable la escucha, además de poder brindarle más tiempo a las personas para poder pensar. Cuando decimos que escuchamos el silencio, la misma frase se contradice. Por una parte, el silencio es la falta de ruido, pero si lo escuchamos, tiene que tener sonido. Entonces, si nadie lo escucha, ¿es un ruido o es silencio? Por ejemplo, si se ha caído una mesa y no hay nadie para escucharlo, puede que se produzca un sonido, pero si nadie lo oye, sería el silencio, porque al final y al cabo nosotros llamamos silencio a lo que no podemos oír. Entonces, si el silencio es la falta de sonido, es la nada. Pero si podemos nombrar algo, sería algo. Y además lo designamos con un sonido, el que es la falta de sonido. Puede ser que el silencio sea la falta del sonido, pero que hay algo más, o el silencio y la nada son iguales. Si para que haya sonido tiene que haber energía que vibra, el silencio sería la falta de energía o del movimiento. Entonces, el silencio debería ser la nada para existir, pero si decimos que existe, dejaría de ser la nada porque sería algo. Pero la nada no puede dejar de existir porque no existe. Entonces la inexistencia no existe. Esta frase está en principio bien, porque si no es, no podemos conocerlo, ni saberlo, ni nada. Lo que no existe es contrario a la existencia, ya que nosotros nos hemos acostumbrado a pensar en las cosas que existen, o en los sonidos que vemos, o en los temas que coexisten, ¿no? Pero no podemos entender la inexistencia porque es incomprensible. No podemos situar la inexistencia en el espacio porque no tiene espacio. Seguramente no podemos ni conocerla o definirla porque no tiene definición. Es decir, simplemente la inexistencia es la falta de existencia. Es imposible imaginar lo inexistente porque imaginándolo ya existiría, aunque sea solo en tu mente. Le llamamos inexistencia, pero en realidad no podemos ni nombrarla porque no tiene nombre. Pero bueno, vamos a dejar este tema de la inexistencia para otro capítulo porque habría que comentarlo más a fondo. Resumiendo, el silencio que conocemos es una ilusión y no podremos conocer el verdadero silencio porque no es. Además, el silencio que nosotros distinguimos es cuando hay poco sonido, o según los límites que tenemos para escuchar. También el silencio es una herramienta para cambiar nuestro estado de ánimo o para escuchar y comprender mejor las ideas o sonidos de nuestra mente. Quizás este mundo no es tan dualista como pensamos, sino que sea como un péndulo. De pronto llegas al otro lado, pero en realidad es una esfera. Aunque representándolo como esfera sería muy limitado, porque no somos capaces de representar el infinito en la materia. Entonces, en esta supuesta esfera no existen los límites, solo tu posición en ese momento. Antes de terminar este capítulo, quiero aclarar que no afirmo que esta información que anteriormente he transmitido sea correcta, ni mucho menos busco convencer a nadie. Simplemente expongo mis ideas para que podáis ver otro punto de vista, o mejor aún, que vuestra mente comience a hacerse preguntas al respecto y así descubráis lo que realmente pensáis vosotros. Si en la información que os he explicado hay algo que estáis seguros que está mal, por ejemplo,
Si ha salido recientemente un estudio en el que se ha comprobado que la materia no es un 99% energía, sino un 95%, estaré agradecida de que me lo hagáis saber. Igual en esta vida no sabemos todo, aunque nuestro objetivo sea conocer lo máximo posible. Muchas gracias y hasta la siguiente, mentes pensantes.